My mind loose off the cook. Murder on the track, so I'm about to let loose. Yo, gosh, that evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sitting shooting the hollows. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, though I killed a beat. Deadly melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies. Yeah, the devil preached, so the God shall deep. Whispers in my ear. Tonantzin, la leyenda de la diosa azteca, que fue sustituida por la Virgen de Guadalupe. Pues antes de la llegada de los españoles, los indígenas mesoamericanos adoraban a una diosa que decían era la madre de todos. Luego de la llegada de los españoles a México, muchas cosas cambiaron. Las tradiciones, alimentos e idioma que tenían los europeos se mezclaron con tradiciones, alimentos e idioma de los indígenas nativos. Tras la conquista de México por parte de los españoles, liderados por Hernán Cortés, otra de las cosas importantes que se encargaron de cambiar fue la religión, pues se relacionaban a los dioses aztecas con demonios y veían de manera horrorosa los sacrificios humanos que las culturas mesoamericanas realizaban para sus diosas. Actualmente en México se tiene un culto muy profundo a la Virgen de Guadalupe, a quien se le conoce como la madre de todos los mexicanos. Sin embargo, detrás de la adoración a esta figura hay una historia, y es que antes de la llegada de los españoles, los indígenas nativos adoraban a una diosa llamada Tonantzin, de quien se tenía un centro de devoción. Tonantzin en náhuatl significa nuestra madre. De acuerdo con el texto escrito por el franciscano Antonio Valeriano Nicán Mopoa, se narran las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en el cerro de Tepeyac. En 1531 él se refería a ella como Tonantzin, y el lugar como Tonantzilintán, Tonantzintla, que se traduce como lugar de nuestra madrecita. La investigadora Gisela von Webster, por otro lado, comparte un poco después de la conquista, en el año de 1525, los frailes franciscanos edificaron una ermita en el mismo cerro del Tepeyac, con la intención de fomentar un culto de sustitución, es decir, tener la intención de que los indios reemplazaran la devoción que le tenían a la diosa azteca por la de la Virgen María. Sin embargo, la religión poeticista de los aztecas también creía que esta deidad femenina de la que se hablaba se identifica con otros nombres como Omciquat, diosa primordial y creadora del universo; Totzi, diosa de la salud; Cihuacotl, diosa de la vida y de la muerte; Cuadricoet, diosa de la fertilidad. El escritor novohispano Jacinto de la Serna relata a detalle el antiguo culto del Tepeyac en su manual Ministros de Indios, escrito previo a 1661, remarcando la variación del náhuatl denominada Tepequiquia o Tepeyac al castellano Cerro de Guadalupe o el Santuario de la Virgen Santísima de Guadalupe. Otro de los autores relevantes en este sentido fue el conocedor y igualdad de la lengua, literatura e historias nahuas del antes y después de la conquista español, el mexicano Miguel León Portilla, quien realizó la primera traducción al español del Nicán Mopoa. Juan Torquemada, eclesiástico franciscano, historiador español, es autor de varias obras que en su mayor relación con la cultura antigua de México del siglo XVI. Entre ellas se encuentra La monarquía indiana, en la que el historiador del testimonio que Tonantzin era una diosa grande en belleza, además de caracterizarse por usar falda, huipil blancos. En relación con el culto prehispánico en el Cerro del Tepeyac, los autores de la época describieron el ambiente hispano colonial.
haciendo énfasis especial en los cultos mesoamericanos, es decir, en los territorios que ocupaban las civilizaciones prehispánicas, en las que el Tepeyac no pasó desavertida, al igual que sus celebraciones. Prueba en aquello asentada el Códice de Teotihuacán, que también historiadores mencionan que muy seguramente fue mandado confeccionar por parte del cronista Lorenzo Puturini a fin de dejar un documento que representa la zona montañosa, en el que se encontraban dos esculturas de piedra y sus ornamentos, a los que en el momento se identificaban como deidades. Para quienes tienen la oportunidad de ver este códice, pueden apreciar que en la parte izquierda se ve una iglesia y por debajo de ella una estructura que no se identifica de manera muy clara. En tanto, a su lado derecho se aprecia un texto en español que se refiere a una de las deidades a las que identifica como Teotihuacán, madre de los dioses. El arqueólogo mexicano Alfonso Caso identificó algunos de los dibujos en el códice como características de las diosas de Chahuicolque y Tonantzin, a quien relacionan con la diosa del maíz Chicocoltl. Con ello, se registró de antes de la conquista existía un lugar en el que se veneraban a una diosa y que hoy es ocupado por el recinto dedicado a la Virgen de Guadalupe. A Tonantzin la llamaban nuestra madre, además de personificar el símbolo de las fuerzas femeninas de la fertilidad. Actualmente el culto de Tonantzin Guadalupe es practicado por miles de personas, quien genera una de las peregrinaciones más grandes del mundo.